Hola, hola. A ver, ahí está. Bueno, vamos a empezar hoy con el curso que les prometí de Sanando al Niño Interior. Esta sería la primera parte, porque va a ser un cursito que vamos a hacer que va a durar varios capítulos, porque es bastante largo el tema. Bueno, ahora les voy a comentar a ver qué es lo que fui tomando notas de lo más importante, ¿no? Para arrancar. Y bueno, sería interesante que, bueno, los que hoy participen de este curso, ¿no? Después cuando el video se suba, lo continúen para enterarse de todo. Yo igual estoy subiendo unos videos sobre la sanación del niño interno, pero bueno, hola Lourdes, bienvenida. Pero bueno, es bastante general eso que pongo. Esto que le voy a dar ahora, y que vamos a ir viendo en sucesivas clases, es más específico para entender bien qué es esto del niño interno, cómo se puede sanar a nuestro niño interno, cuántos problemas nos trae esto del niño interno herido, ¿no? A todos. Hola, Helen. Hola, Julián. Y hola, Elena. Bueno, bienvenidos a todos y vamos a ver qué sale. Yo hice unos apuntes, ¿no? Sobre este curso, ¿no? Basado en varios libros, ¿no? Uno de ellos es Volver a casa, de John Bradshaw, y otro es basado en el de Abrazando a tu niño interior, Cadarzo es el apellido de la escritora, no me acuerdo el nombre, pero después se los voy a decir porque tengo el libro acá. Estos dos autores, ¿no? Tienen estos dos libros. Hola Claudia, hola Eleonora, y hola Marta. Y bueno, estos libritos nos van a servir como base para entender qué es esto del niño interno. Bien, primero tenemos que entender qué es lo del niño interior, porque hay mucha confusión con esto del niño interior, ¿no? Unos pensamos unas cosas, otros otras. Algunos puede ser que ya hayan trabajado en la sanación de su niño interno, otros no, otros se están enterando ahora, ¿no? Y bueno, después me lo van a ir comentando, ¿no? Sí, el tema es que yo les cuento, no me quiero comprometer con un horario ni con un día, porque como aparte de esto tengo una familia, entonces a veces se me complica. Y no me gusta decir qué voy a hacer y después que la gente se quede esperando. Entonces, por lo general es cuando puedo. Igual ustedes quédense tranquilos que todo esto se sube. Entonces después, bueno, lo pueden mirar. No hay problema. Bien. Este niño interior es una entidad que todos tenemos dentro, que quedó anclada en el pasado y que adolece de ciertas heridas que se mandaron al inconsciente. ¿Sí? Nosotros lo podemos relacionar, ¿no es cierto?, con esas imágenes que tenemos en nuestra mente de cuando éramos niños. Estos autores trabajan en base a todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? No solamente el niño, como otros, por ejemplo, que lo trabajan de los 3 a los 5 años, ¿no? Estos trabajan todas las etapas, cuando éramos bebés, cuando empezamos a caminar, cuando íbamos al jardín, cuando íbamos a la escuela, ¿sí? Todas las etapas. Por eso me gustó, porque es como para que entendamos en qué etapa, digamos, está nuestro trauma, porque obviamente todo esto ocasionó un trauma, y ahora vamos a ver por qué. Entonces todo esto que fue mandado al inconsciente, ¿no? Por este niño, porque no podía soportar ese dolor, ahora como adultos, ese niño se sigue manifestando en nuestras vidas y nos condiciona profundamente. Ese niño, si no es sanado, si no es integrado, va a hacer que en nuestra vida diaria se manifiesten diferentes situaciones que nosotros llamamos repetitivas y decimos, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Puede ser que siempre me pase lo mismo. Claro, son esas heridas que están en este niño
que como no hemos conectado con él nunca, se están proyectando ahí fuera y nosotros no sabemos de dónde vienen. Algunos quizás se hayan puesto ya en contacto con su niño interno y otros no, como les dije a un principio. Por ejemplo, en mi caso yo había escuchado hablar de esto del niño interno hace bastante tiempo, pero la verdad que nunca entendía bien cómo era el asunto. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Cuando la mente está preparada te llegan las cosas, si no, no te llegan. Y bueno, quizá en este momento, después de pasar por el curso de milagros, es como que, ¿no es cierto?, el mismo niño está pidiendo ayuda, ¿no? Es como que nuestro niño estuviera ahí diciéndome, préstame atención, ¿sí? Y nosotros miramos para otro lado, como siempre. Así que este niño es como si estuviera vivo dentro de nosotros y se manifiesta a través de muchas señales, Bien, en nuestras relaciones se manifiesta como este fenómeno que todos conocemos como la proyección. Vemos nuestra herida proyectada ahí fuera, ¿sí? En las diferentes situaciones de nuestra vida. Por lo general, dicen los psicólogos, más que nada los transpersonales, que nosotros buscamos en nuestra pareja, ¿no?, a ese otro niño que tiene la misma herida que nosotros, por lo general, ¿no? Por eso después vienen los conflictos en las parejas, ¿no? Eso después lo vamos a ver. Es como si el niño estuviera diciéndome, sácame de acá, ¿sí? El niño quiere ser libre y nosotros lo tenemos ahí aprisionado. Claro, nuestra mente tiene un ruido terrible y no lo podemos escuchar, ¿sí? Todos somos conscientes de que nuestra mente está continuamente con un parloteo constante. Cuando somos niños, no interpretamos lo que nos está pasando y todo eso lo almacenamos como si fuera en una nube. ¿Vieron como en el internet que tenemos la nube del Google Drive y almacenamos cosas en la nube? Bueno, el niño no puede filtrar esas emociones que percibe cuando es pequeño, no lo puede entender, y todo eso que le impacta emocionalmente, como no lo puede asimilar, lo pone en una nube, ¿sí? Es como si estuviera en una memoria, bien, ahí guardadito. Así vamos haciendo todos, ¿no?, cuando somos niños, ante todas las situaciones que vivimos que no sabemos cómo resolver, porque no tenemos la capacidad a esa edad para entender eso que estamos viendo, ya sea una situación de violencia, ya sea un abandono, un abuso, lo que sea. Diferentes situaciones, porque hay muchas. Entonces, guardamos todas estas memorias en la nube y justamente se guardan aquellas que fueron muy intensas, ¿sí? Aquellas que no nos impactaron, no, pero las que fueron muy intensas quedan grabadas en esa nube. ¿Qué pasa? Vamos creciendo, vamos haciéndonos adultos, y claro, todo esto quedó reprimido, ¿no? Y ahora, de adultos, pareciera que no tenemos acceso a esa nube, no podemos acceder, pero sí, todo lo que está en la nube nos influencia, ¿sí? Y nosotros le llamamos patrones. Siempre se me repite el mismo patrón en mi vida, claro, tiene que ver con la nube. Entonces me enfrento, ahora que soy adulto, a una situación emocional y se me activa ese patrón que está ahí guardadito en la nube. Porque como yo no lo pude resolver, ¿sí? Entonces, cada vez que me pasa algo que tiene que ver, que es similar con eso que está en la nube, ¡puc!, se activa. Y decimos, saltamos, ¿no? Reaccionamos. Por ejemplo, ¿no? Supónganse que yo era pequeñita y mi abuela me llevó a un entierro, ¿no? Un niño
pequeño no sabe lo que es la muerte, ven que entierran al muerto ahí. Y resulta que ese día llovía mucho. Y resulta que esa persona que se murió era una vecinita mía que era pequeña. Y yo estaba viendo con mi abuela que enterraban a esa nena chiquita y llovía. Pasan los años, ¿no? Y entonces cada vez que llueve yo me siento angustiada. Digo, ¿por qué me angustio tanto cuando llueve? No sé por qué, pero es porque estoy reviviendo esa emoción que está en la nube, ¿sí? Que yo no la pude resolver. Localizar qué emociones sentimos frente a determinados estímulos, ¿sí? Es una pista para darnos cuenta de qué es lo que todavía no hemos procesado, ¿sí? El estar atentos ante qué situaciones a mí se me activan las emociones. Válgase decir cualquier emoción, ¿no? Ya sea ira, tristeza, lo que sea. Eso es una pista que tenemos. Después vamos a dar muchas pistas, ¿eh? Ustedes quédense tranquilos. Hola a los que vinieron recién que no los saludé. Encontrar y abrazar a este niño interior tiene un gran poder curativo. Y vaya que lo tiene. Aunque nos parezca una tontera. Porque, claro, nosotros como adultos decimos, pero mirá si porque yo me conecte con mi niño interno voy a poder curarme. Claro, vamos a decir que no. Pero tenemos que hacer la experiencia. Si se hubieran satisfecho las necesidades de la niñez, no nos hubiéramos convertido en niños adultos, como somos todos. O sea, un adulto, pero que tiene reacciones aún de un niño. ¿Sí? Casi todos tenemos ese problemilla. Bueno, pero si logramos integrar a este niño, nos vamos a sentir llenos de energía y vitalidad. Porque este niño, en su estado natural, se le llama el niño maravilloso, ¿no? Le llamó Carl Jung, que es el niño que está dotado de toda la energía, todo el poder. Lo que pasa es que ese niño maravilloso lo tenemos ahí como ahogado, tapado por este niño que está herido. Por eso tenemos que primero integrar, sanar a este niño herido para poder acceder a este niño maravilloso. Cada uno de nosotros tiene un mapa propio del mundo. Y ahora vamos a ver qué es esto de tener un mapa propio del mundo. ¿Qué es esto? Una serie de creencias internas en el inconsciente que nos mantienen a todos en un trance hipnótico. Todas nuestras creencias inconscientes, todas esas creencias que no vemos, ¿sí? Que no, decimos que no. Yo no creo eso, pero son inconscientes, nos tienen a todos adormilados, hechizados, hipnotizados. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Hoy me pasó que le contesté a una persona, ¿no? En los comentarios de YouTube, y yo le puse, no, porque el problema que no podés manifestar es porque la culpa inconsciente, ¿no? Bueno, le expliqué todo el tema y me dice, no, pero yo no tengo culpa, ¿eh? Yo no me siento culpable de nada. Bueno, esto que hacemos, ¿bien? Este decir, no, yo así no soy, son todas nuestras creencias inconscientes. Todo lo que yo puedo decir, yo no soy así, ¿bien? Pero el mundo, el mapa que tengo trazado aquí fuera, me muestra mis creencias. Y yo no las puedo tapar, porque el mundo me lo está mostrando continuamente. Por más que quiera borrarlas, no puedo. Bien, entonces este niño herido que está en nuestro interior es quien forma el sistema básico de creencias. ¿Sí? Todas estas creencias están sujetadas por este niño herido. Hacer contacto con él es una manera de cambiar todas estas creencias. Podemos tener un físico y una edad biológica de adulto, pero el niño interno, si está herido, contaminará la conducta del adulto. ¿Sí? Lo que está bueno de lo que proponen estos escritores es que ellos lo trabajan en cada etapa de la vida. Por eso está muy bueno que lo aprendamos porque
es bueno descubrir en qué etapa de nuestra infancia quedó ahí nuestro niño atorado. Bien, ¿cuáles son las formas en las que este niño contamina nuestra vida de adultos? Una de ellas es la codependencia. ¿Les suena esta palabra codependencia? Ser codependiente significa estar alejado de nuestros sentimientos, necesidades y deseos. Estamos alejados de nuestros sentimientos, necesidades y deseos, es que somos codependientes. ¿Cómo nos damos cuenta si somos codependientes? Nos preocupamos siempre por los demás. Estamos siempre preocupados por los otros, por cómo me ven los otros, por lo que los demás piensan de mí. Si estoy ahí, es porque soy un codependiente emocional. Me preocupo por los demás, me preocupa lo que los demás piensan de mí y cómo me ven los demás. Esas son pistas para que nos demos cuenta. Dependemos mucho de la mirada externa para sentirnos valiosos. ¿Sí? Necesitamos que otro nos mire, nos diga que estamos lindos, que estamos bien, todo, para sentir que vale. Nos esforzamos por mantener una imagen, por dar una imagen chula, bonita. Dependemos de algo externo para tener una identidad. O sea, siento que no soy si no hay otro que me valide y me diga que qué bien que estás, que qué linda que se te ve, que qué inteligente que sos, que esto, que el otro, O sea, necesito siempre ese feedback, ¿no? Por parte del exterior para sentirme valioso. Esta es para reflexionar, ¿no? Esa sería la codependencia. Otra manera en que se manifiesta la conducta ofensiva. ¿Qué es ser ofensivo? Es esa persona que siempre está subestimando al otro, ¿no? Ofendiéndolo, haciéndolo sentir mal. ¿Cuándo somos ofensivos? Cuando hemos padecido violencia en nuestra infancia, sufrimiento, dolor, ¿sí? Depende ante qué situaciones, qué sé yo, padres alcohólicos, padres que me pegaban. El niño herido e impotente se convierte en un adulto ofensor. Y acá en esta parte el autor explica lo que les conté ayer de Hitler, que la verdad que para mí fue novedoso porque yo no lo sabía, que Hitler decía que tuvo un padre que era golpeador terrible, o sea, que le pegaba muchísimo a él. Y bueno, fíjense en lo que él después se convirtió de adulto, ¿no? El niño pierde su identidad cuando sufre un abuso. Y para sobrevivir al dolor, el pequeño se identifica con el ofensor. También un adulto puede ser ofensor cuando tuvo padres permisivos y complacientes. Entonces estos niños aprenden que la culpa de todo la tienen los demás y no se hacen responsables de sus vidas. Serían los clásicos chicos que no se hacen cargo, o sea, adultos, ¿no? Que no se hacen cargo de nada. La culpa siempre es del otro. Esos son los chicos que de pequeños sus padres le dieron todo, todo lo que querían, ¿no? Y también está el caso del niño que se le pegó mucho, se fue muy exigente con él, muy violento. Y ese niño, después de adulto, se convierte en un agresor, ¿no? Una persona que necesita ser violento con otros. Bien, ahora vamos a otra, que está muy de moda. Yo voy leyendo las cosas que me ponen ahí, no las digo para no interrumpir el audio. Los desórdenes narcisistas. Está muy de moda esto del narcisista. Yo a veces me río porque veo muchos videos ahí en YouTube y parece ser que siempre son los otros, los narcisistas. Nunca me pregunto por qué me toca estar con un narcisista, ¿no? Bueno, cuando una persona se hace narcisista de adulta, ¿no?
Y acá me explican que antes de convertirme en un yo, o sea, de que el niño diga yo, que se identifique con el yo, el niño ve todo como un nosotros, ve todo como un todo. ¿Sí? El niño está como conectado con la experiencia, es uno con la experiencia, vive en la unidad. ¿Bien? Todavía no entiende esto de que yo soy yo y que mi mamá y mi papá son otros. No, ve todo como uno. ¿Bien? Al principio, cuando somos pequeñitos, ¿no? Es como que el niño se refleja en el rostro de sus padres. Necesita de otros para verse. Necesita saber cuánto le importa a sus padres, que se lo toma en serio, que es aceptado, que merece cariño, ¿no? Que depende del amor de sus papás. Todo esto en esa etapa de la vida es saludable. Es bueno que el niño experimente esto. ¿Sí? Todo eso es lo bueno en esa etapa. Ahora, ¿qué pasa si todas esas necesidades de bebé el niño no las recibió? No fueron satisfechas. Claro, ¿qué va a pasar? El sentido de yo soy va a estar perjudicado. Entonces, cuando sea un adulto, voy a ser un niño demandante. O sea, un adulto, pero con un niño interior herido que pide, que demanda, que no le importa cuánto amor le den, él siempre va a decir que no es suficiente. Cada relación le va a causar desilusión. Van a luchar por tener objetos materiales para poder sentirse valiosos. Y van a necesitar la constante adulación y admiración de los demás. ¿Sí? El niño que no tuvo una etapa narcisista saludable en su infancia de bebé chiquito, cuando es adulto va a ser narcisista. ¿Saben lo que es la personalidad narcisista, no? Narciso, bello, que se miraba en el rostro, ¿no? en el lago, y solo se amaba a él mismo. ¿Sí? Un total egoísmo, ¿no? Egocentrado, y que necesita que el otro constantemente le esté reforzando ese concepto de sí que tiene para estar bien. Y así todo nunca está conforme, siempre le falta algo. Esa es la personalidad narcisista que después, bueno, tiene un montón de matices, ¿no? Pero acá lo más importante es para que sepamos, digamos, ese niño herido, por qué ahora se convirtió en un narcisista, ¿no? Otra cosa que nos puede pasar cuando somos niños es el asuntillo de no sentirnos seguros. Por eso después cuando somos adultos somos desconfiados, no podemos confiar. Y fíjense que a todos nos cuesta la confianza, ¿sí? Confiar, por ejemplo, en la vida. ¿Sí? Más allá que, digamos, confío en las personas, confiar en la vida nos cuesta horrores. Y todo tiene que ver con este niño herido. Claro, si cuando yo era pequeño, mis padres no me daban seguridad, entonces voy a desarrollar un profundo sentido de desconfianza. Claro, sí, Amelia. Claro, pero eso de la infancia feliz después lo vamos a ver más adelante. Porque si vos tuviste un esposo así, vos podés haber creído que tuviste una infancia feliz, pero hay que ver qué grabaciones hay en tu inconsciente que atrajeron a tu vida un marido maltratador. ¿Sí? Y maltratador puede ser, como decís vos, violento, de que te pegaba, o puede ser maltratador psicológico. ¿Sí? A veces el maltrato no solo es físico, el maltrato a veces es psicológico y afecta de la misma manera que un maltrato físico. Y no tiene nada que ver con que vos hayas creído que tuviste una infancia feliz. Yo cuando era adulta, no tan grande como ahora, más o menos, yo también creía que tenía una infancia feliz. Y sin embargo tuve un matrimonio con una persona maltratadora psicológica. Entonces, no sabemos qué es lo que hay ahí. Ese es el problema. Por eso, la propuesta de hacer este tallercito, que yo aprendo junto con ustedes, no es que yo me lo sepa, yo lo que hice es apuntar, nada más buscar información,
porque contactar con nuestro niño interno, ¿sí? Es muy importante para ver todo esto, porque nosotros ni sabemos. Hola, Connie, no sabemos ni lo que le pasa al niño. Es más, algunos ni siquiera lo podemos ver, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, queremos contactar con ese niño que fuimos y no se nos viene ni una sola imagen, ¿sí? No todos estamos iguales, ¿no? Pero todos tenemos ese niño herido. Si no, no tendríamos lo que llamamos problemas, ¿sí? Estaríamos viviéndonos plenamente, en total felicidad, todo sería perfecto, pero no es así. Entonces, el niño, ¿sí? Que fue así, ¿no? Criado por sus padres que no le dieron seguridad, siente que tiene que controlar todo, ¿no? Tiene que tener todo bajo control, para que nada lo pueda sorprender descuidado, ¿sí? Y nada lo vaya a lastimar. Está como a la defensiva ese niño, ¿no? El control se va convirtiendo, ¿no? En una adicción. Y las personas que no están satisfechas y las cosas no se hacen a su modo, ¿vieron esas personas que quieren, uno los quiere ayudar, pero ellos no, quieren hacerlo ellos, porque si no lo hacen ellos no está bien. Bueno, esas personas sufrieron, ¿no? O sea, tuvieron padres que no les transmitieron seguridad. Entonces, como la persona no ha aprendido a confiar, confunde la intensidad con la intimidad, la obsesión con el cuidado y el control con la seguridad. O sea, para sentirme seguro, yo tengo que controlar. Claro, sí, pueden ser memorias, ¿cómo se llama esta? Intrauterinas, Amelia, también, ¿eh? Sí, sí. Yo leí que sí, que pueden ser de esas también. No sabemos, no. Es que en realidad no nos acordamos de nada. Ustedes fíjense en que nosotros, de nuestro nacimiento, ¿no? Aquí en el mundo, sabemos las cosas que sabemos porque tenemos fotos, porque nuestros padres nos dijeron y así, pero acordarnos literalmente, nadie se acuerda, ¿no? Nuestros padres nos pueden haber contado, sí, vos naciste, mirá, cuando vos naciste por cesárea, o el parto fue normal, o mirá, no, naciste por forceps, o no sé, o sea, los padres nos cuentan. Bien, ese día llovía, no sé. Los padres nos van narrando, nos muestran fotos. Es más, ahora se filman los partos. Yo vi ahí en YouTube que ahora está de moda que te filmen el parto. Pero la experiencia, o sea, el recuerdo, digamos, experimental de eso, no lo tenemos. No podemos acceder ahí. ¿Bien? Lo que sentimos, ¿no? Todo está relacionado con el sentir. ¿Qué sentí yo en ese momento? Bien. Todos estos serían los detalles que fuimos diciendo, ¿no? De cómo actúa ese niño ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Como sabemos que todos tenemos traumas que no están resueltos, unos representamos todo esto hacia el exterior y otros lo proyectamos, lo llevamos para adentro, nos hacemos a nosotros mismos el daño. Y ahora vamos a ver en qué casos. O sea, cómo actúa el niño herido que se aloja en nuestro interior para satisfacer los traumas no resueltos. Primero tenemos que entender que la principal fuerza motivadora de nuestra vida es la emoción. Vieron que emoción viene de movere, ¿no? De movere, lo que nos mueve, ¿no? La emoción. Eso es lo que dice la psicología, ¿no? Pero las emociones son el combustible que nos mueve a defendernos y a satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Qué emociones? Por ejemplo, la ira nos impulsa a defendernos. El miedo nos hace huir ante el peligro. La tristeza nos hace llorar y así, con las lágrimas, aliviar nuestro dolor. Toda esta energía, si no es expresada, se congela y como todo tiende continuamente a liberarse, ¿sí? A buscar el equilibrio, nuestra mente tiende a que haya equilibrio, ¿sí? Para mantener el estado, ¿no?
a equilibrar. Entonces, ¿qué pasa? Como no puedo, porque eso está todo congelado, se manifiesta en una conducta que es anormal, que no es la normal. Esa es mi representación exterior que hago de lo que está guardado en mis memorias, que no me acuerdo de qué es. Entonces me muestro rebelde, hago rabietas, me muestro violento con otro, busco que otros me consuelen, ¿sí? Busco manifestar externamente todo esto que tengo reprimido, que no lo puedo evacuar, que no lo puedo sacar, de esta manera, ¿no? Me dicen algo y yo me pongo, me enojo, hago como los niños, tenemos actitudes infantiles. Ahí nos vamos dando cuenta, cuando el niño está herido. Otros lo representamos interiormente, o sea, todo esto que sufrimos, ¿no? Estos abusos que sufrimos en la infancia, lo representamos castigándonos a nosotros mismos, ¿sí? En la misma forma que se nos castigaba en la infancia. Bien, lo que nuestros padres nos hacían o nos decían, yo ahora de adulto me lo sigo haciendo y diciendo. ¿Sí? Tengo mis padres en la cabeza. Taca, 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 taca. Entonces, por ejemplo, una de las maneras, ¿no? Esas personas que se reprochan todo el tiempo a sí mismas. Fue culpa mía, es por mi culpa. Me pegaría, o directamente se pegan a sí mismos. Yo me río porque mi abuela paterna era así. Y yo no entendía, yo la miraba que hacía eso y yo decía, pero ¿por qué la abuela se pega a sí misma y se enoja con ella misma? No entendía. ¿Ven? Los niños no entendemos lo que hacen los adultos. Todo eso que no entendemos lo guardamos en la nube. La nube está cargada, está muy cargada. Toda esta energía que no fluye hacia el exterior puede ocasionar severas enfermedades y accidentes. ¿Bien? Porque estas son maneras de autocastigarnos. Vieron que a veces vemos, ¿no? En la vida, personas que son se desahogan, ¿no? Que decimos que son temperamentales, que insultan, que largan todo para afuera. Pero también están las que todo para adentro. Bueno, estas que es todo para adentro son las que son más propensas a sufrir enfermedades, porque por algún lado uno revienta, y a tener accidentes. Cuando decimos, ¿pero cómo? Murió en un accidente, así de repente. Ahí tenemos una de las razones por qué ocurren estos accidentes inesperados y no sabemos ni por qué. Son autocastigos. La mente cree que merece morir. Así es la mente de loca, ¿no? Entonces, repasando, o sea, ¿qué sería? Que lo puedo representar externamente, todo este trauma, o internamente. No a todos nos sucede igual. Unos lo ponemos para afuera, otros lo metemos para adentro. Todo depende. No a todos nos sucede igual. Bien. Acá viene algo muy bonito. Bonito y no tan bonito. Pero bueno, tiene su cosa, ¿no? Y habla de las creencias mágicas. Dice que todos los niños, todos nosotros cuando fuimos niños, nos fascinaba lo mágico, ¿sí? Por eso todo esto de los cuentos de hadas para los niños, ¿no? Que está el mago, el hada madrina, toda esta cosa fantasiosa, ¿no? Las series de televisión, yo me acuerdo cuando era pequeña que me encantaba ver esta de la bruja hechizada, me fascinaba, que movía la nariz así, y hacía todas las cosas de la casa, ¿no? Yo pensaba que podía hacer lo mismo, pero nunca me salió. O la otra, como era la de la botellita, la que era una genio que te metía dentro de la botellita, que te conseguía todos los deseos, que cerraba los ojitos así y te aparecía todo. Bueno, todos los niños tienen esa fantasía, ¿no? Creen, cuando son pequeños, que a través de ciertas palabras
los gestos y las conductas, la magia va a transformar la realidad. ¿Cuántos adultos siguen pensando eso? Vamos a decir tal palabra. Tazón de chocolate caliente. Ah, se te arregla todo. Bien. Esta cosita ingenua, ¿no? De los niños, ¿no? Que tenemos esa fantasía, ¿no? Que nos encanta que nuestros padres nos cuenten los cuentos de hadas y toda esta cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vamos creciendo, ¿no? Nuestros padres, nos hacemos un poquito más grandecitos, van reforzando este pensamiento mágico, pero de una manerita un poco diferente. Nos aseguran, ¿no? Les aseguran a los niños que su conducta es la responsable de los sentimientos de otra persona. ¿Vieron esos padres acusadores? Mirá lo que le has hecho a tu madre. Está llorando. Ah, mirá, ya la fastidiaste. Tu padre se enojó por lo que hiciste. ¿Cuántos padres le dicen esas cosas a los niños? Entonces los niños, después crecemos creyendo que nosotros tenemos la culpa de lo que les pasa a nuestros padres. Tenemos que cargar con sus sentimientos, con los sentimientos de ellos o de otros. Implica que un suceso o una persona pueden alterar la realidad de alguien. O sea, como que yo soy el responsable de que ahora mi gato se murió. El gato se murió y yo tengo la culpa. Es bastante trágico esto, porque el niño se lo cree. El niño se lo cree, porque como ellos creen que pueden transformar la realidad con una palabra o con un gesto, entonces ellos asumen que ellos son los causantes de las desgracias de la familia. Y esto se me queda grabado. Cuando soy grandecito, también me sigo diciendo cosas mágicas. Y creo que mi vida va a funcionar mágicamente. Y digo, ay, si tengo dinero voy a estar bien. Si ella me abandona, me voy a morir. Si lucho, lo lograré. Claro, buscamos un final feliz a todas las historias. Queremos que nuestra vida sea perfectita y que tenga un broche de oro al final. ¿Vieron? Como dicen las películas. El baile acuático, los cisnes, todo bonito. Así vamos por la vida, ¿no? Entonces después buscamos soluciones mágicas a nuestros aparentes problemas y creemos que yendo a la bruja X, que me tienen las cartas, la bola mágica y todas esas cosas, el vidente que me diga lo que me va a pasar, se me va a arreglar, se me va a arreglar, se me va a arreglar. Así vivimos la vida los niños que fuimos así. Eso es una gran pauta para ver si estamos ahí o no. Después nos vamos dando cuenta de que no es así, pero mientras estamos así, no salimos de ahí. Bien, otra de las disfunciones son el miedo al abandono y el miedo a ser traicionado. ¿Quién no tiene miedo a ser abandonado o a ser traicionado por el otro? ¿O quién no lo ha padecido? ¿O quién tiene miedo que le pase? A los que les pasa esto cuando son grandes es porque de niños su niño quedó herido porque no sabía quién era. Nunca se le dijo, nunca se lo quiso por quien él era realmente. Cuando los padres no le confirman a sus hijos sus sentimientos, necesidades y deseos, están rechazando la identidad auténtica de ese niño. Entonces el niño adopta una identidad falsa, porque el niño no sabe quién es. El niño tiene que ser como sus padres quieren que él sea. Si no, no es un buen hijo. Claro, el niño no sabe quién es y así adopta una identidad falsa para satisfacer a sus padres. Entonces,
Para creer que se lo quiere, que lo aman, el niño lastimado se comporta como piensa que debe hacerlo. Yo debo ser así para que mis padres me quieran. Debo ser de esta manera. Debo actuar. Tengo que buscar un yo falso. El que no conoce su identidad propia no puede intimar con otros, o sea, no puede establecer vínculos sanos con nadie en su vida adulta. Bien, porque no sabe quién es. Una manera de formar una identidad es reconocer los límites. Un país dice que se llama tal país porque tiene límites. Acá es Argentina, acá es Perú, acá es Chile, acá es España, acá todo tiene límites, ¿no? Bien. El niño necesita que se le pongan límites para poder después él establecer sus propios límites. Porque si no, después de adulto no sabe poner los límites. Y nuestros límites físicos nos protegen y nos señalan cuando alguien está demasiado cerca y cuando se está alguien acercando a mí de una manera inadecuada. Qué importante que es esto de los límites. Nuestros límites emocionales nos dicen dónde terminan nuestras emociones y dónde comienzan las de los demás. Eso es una manera de respetar al otro, ¿no? No me dejo hacer para que el otro se sienta bien. No, sé poner mis límites. Los límites nos dicen cuando nuestros sentimientos son propios y cuando son ajenos. Puedo diferenciar lo que siento yo de lo que siente el otro. No me creo que lo que siente el otro es lo que siento yo, lo que siento yo, lo que siente el otro. Cuando sé quién soy, no puedo tener miedo de ninguna clase. Pero si no sé quién soy, tengo miedo. Sin tener límites firmes, no puedo saber dónde termino yo y dónde comienza el otro. Tenemos problemas para decir no y para saber lo que deseamos. No sé lo que quiero. No sé lo que quiero. No sé, la verdad que no sé. ¿Cuántas personas viven así, no? Que llegan adultos no saben ni lo que quieren. Y además no saben poner límites, no saben decir no. Porque creen que si dicen no son malos. Entonces se la pasan diciendo sí. Y que llega un punto, ¿no? Que vamos a tener que aprender a decir no. Porque no vamos a poder con nosotros y con los demás. Todos van a estar montados arriba nuestro. Por ser bueno. Pues yo soy espiritual, soy muy bueno. ¿Qué pasa cuando los niños no son disciplinados de niños? Y ahora vamos a ver lo que es la disciplina. Porque la disciplina tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Que se le da a los niños. Los niños. Los niños necesitan que sus padres sean modelos de autodisciplina. O sea, ver padres que son autodisciplinados. Porque ellos aprenden realmente lo que hacen sus padres, no lo que dicen sus padres. El niño no aprende porque el padre diga, vos tenés que levantarte temprano, tenés que hacer esto. No aprenden. No. El niño aprende de lo que sus padres hacen, o sea, como lo que ven, como sus padres hacen, del ejemplo, ¿no? Como dice el refrán, del ejemplo. Pero cuando los padres no son modelos de disciplina, el niño se vuelve indisciplinado. Cuando los padres son lo contrario, que aplican la disciplina rígidamente, o sea, se fueron al otro extremo, el niño se vuelve sobredisciplinado. Claro, el niño que es indisciplinado es haragán, rebelde, impulsivo. Pero el que es sobredisciplinado va a ser un adulto que va a ser rígido, obsesivo, obediente, complaciente y que va a estar devastado por la vergüenza y la culpa. Así que fíjense, los dos extremos son malos, ¿no? O sea, el demasiado ya
impulsivo, rebelde, que no quiere hacer nada, y el otro que se convierte en un obsesivo, obediente, que siempre dice, ay, sí, sí, ¿qué querés que haga por vos? Esa persona, ¿no? Que está todo el tiempo queriendo complacer al otro. Interiormente está devastado por la vergüenza y la culpa. Miren ese niño, ¿no? Cómo está sufriendo. Conductas adictivas y compulsivas. ¿Quiénes son los adultos que tienen conductas adictivas y compulsivas? ¿Qué pasó con ese niño, no? Fueron víctimas de abandono emocional. El autor dice que el abandono emocional puede ser mortal. Mortal. ¿Por qué? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que cuando nacemos, hola, después los saludo a todos, para así no cortamos. Un bebé que nace y no tiene el contacto con sus padres al nacer, o sea, no recibe el afecto, el cariño de sus padres, de una madre, o sea, alguien que lo cuide, se muere. Ahí tiene un nombre la muerte por abandono, ¿no? Emocional. Pero otros niños quizá, bueno, son alimentados, bueno, tienen ciertos cuidados de sus padres, pero emocionalmente son abandonados. Entonces esos niños de adultos muestran conductas adictivas, que son actividades que alteran los sentimientos porque distraen. O sea, toda adicción la tengo para distraerme de esa emoción que no la soporto. Por ejemplo, obviamente las drogas, el tabaco, el alcohol, y bueno, todas las adicciones comunes que conocemos, pero también están el trabajo, las compras compulsivas. Hay muchas adicciones. Mirar televisión todo el día. Algo que me distrae, necesito distraerme. Y lo hago de manera compulsiva. Porque todas las adicciones tienen un componente racional que se llama obsesión. Los sentimientos también pueden ser adictivos. El adicto a la ira, el que está siempre enojado, está disfrazando su dolor y su vergüenza. Cree que cuando se enoja, está tapando el dolor y la vergüenza, por eso se enoja y reacciona. Se siente fuerte y poderoso, ¿no? El adicto al miedo tiende a ver catástrofes y desastres por todos lados. Son esas personas que siempre están preocupadas y que de tanto que están preocupadas por todo, vuelven locos a todos a su alrededor. Ay, ¿qué va a pasar? Ay, si se rompe el motor. Ay, si pasa. Ay, si pasa. Ay, ay. Esa persona que hace enloquece a todo el mundo a su alrededor. También están los adictos a la alegría, que están siempre sonriendo así. Esa persona que nada los afecta. Pasa la mosca volando, se derrumbó el edificio, se murió el gato, no, nada. Es peligroso eso también, está indicando algo. Son de temer, porque nunca ven nada mal, siempre están sonriendo, algo están tapando. No puede ser que una persona esté las 24 horas del día sonriendo. Algo está pasando. Bien, hasta aquí sería lo de este libro que les comentaba de, como les dije, John Bradshaw, que se llama Volver a casa. Este autor, él cuenta en el prólogo de su libro que él era alcohólico y que bueno, que él había probado muchas técnicas, métodos y sistemas ahí en el mundo, como hacemos todos. Inclusive fue estudiante del curso de milagros, con eso les digo todo, que cuenta ahí en el libro. Horas se la pasaba meditando, horas haciendo, horas con la técnica. Y no podía dejar su adicción. Además de todas las situaciones que le provocaba en su familia el ser alcohólico, ¿no? Y la única manera en que pudo
digamos, liberarse de esto fue con el trabajo del niño interior. Por eso después escribió este libro. Tiene otros libros más, pero no sé cómo se llaman. Y este otro libro, ¿no?, que se llama Abrazar a tu niño interior, ¿no?, empieza con un prefacio, ¿no?, de un tal Tom Robbins, que dice: cuando recuperamos nuestra infancia, el amor vence al miedo. Todos nuestros problemas, sean de amor, de dinero, sexuales, de relación, tienen la base en nuestra historia personal, en haber desarrollado ciertos patrones en vez de otros, dependiendo de las experiencias que nos han tocado vivir. Permitimos que nos sigan causando problemas si no hemos integrado o resuelto esos traumas de nuestra infancia o necesidades no satisfechas que nos siguen condicionando en el presente. Nuestro pasado es como los fantasmas que nos rondan, convirtiéndose en una pesadilla, hasta que nos tomamos el tiempo suficiente para ayudarles a pasar a la luz. Todo lo que nos ha sucedido en nuestra infancia, seamos conscientes o no, nos deja una huella indeleble, nos marca y nos condiciona. Y a partir de ahí vamos filtrando la vida desde esas experiencias. Es como si esas experiencias fueran anteojos a través de las cuales vemos la vida, y estas tendrán cristales de diferentes colores según las experiencias que hemos vivido. Las sensaciones que vivimos en nuestro cuerpo, las emociones que sentimos, los impulsos que nos llevan a tener determinados comportamientos, la forma en que nos explicamos lo que sentimos y hacemos, nuestras necesidades, deseos, frustraciones, conflictos nos condicionan. Van dejando una forma de ver la vida, de experimentarnos a nosotros mismos y a los demás, y hacen que desarrollemos un determinado tipo de personalidad o sistema defensivo y protector, o máscara, que nos ayudará a defendernos de las influencias del entorno. Nuestras experiencias pasadas condicionan nuestro presente y afectan a nuestro futuro. Seamos o no conscientes, una vez que una experiencia nos condiciona y la repetimos varias veces, pasa a ser un patrón de comportamiento que nosotros creemos que es nuestra forma de ser, cuando en realidad es un condicionamiento. Porque vieron que está muy de moda decir, y bueno, yo soy así, es mi forma de ser. Bien. Una vez que un patrón se ha grabado, como cuando alguien ha aprendido a hacer algo, lo ejecutamos de forma habitual y automática. Y además de no ser conscientes, no le damos importancia. Cuanto más repitamos un patrón, más se graba y más los convertimos en un hábito difícil de cambiar. A no ser que tomemos conciencia de que lo tenemos, veamos si nos sigue siendo útil de alguna manera, y si no lo es, hagamos un esfuerzo consciente para cambiarlo. Todos, literalmente, todas las experiencias que tenemos dejan su influencia en nosotros, unas más que otras. Y de lo que va a depender es de las emociones y sensaciones físicas asociadas a dichas experiencias. Las experiencias con carga emocional que no se libera se quedan activadas y están más presentes en nuestra memoria porque se encuentran activas, mientras que las experiencias con carga emocional menor pasarán a una memoria más distante y serán archivadas, por lo que habrá que hacer un esfuerzo consciente para traerlas al presente.
En cierto modo es como si una experiencia con carga emocional, o sea, con miedo, tristeza, ¿no? Fuera más importante que las que no tienen emociones importantes o cargas emocionales asociadas. Las experiencias que se van a grabar más a fuego y que van a estar más presentes son aquellas que tienen que ver con nuestra supervivencia. Por supervivencia me refiero no solo a nuestra supervivencia física, sino también a nuestra supervivencia psicológica o emocional. Y están necesariamente relacionadas con el miedo. Pero el amor también es necesario para nuestra supervivencia, tanto o más que el comer. Así que si no nos sentimos amados, nos creeremos en peligro. Y eso también nos conectará con el miedo. Así pues, la otra cara del miedo es el amor, y es el amor el que sana el miedo. Fíjense, ¿no? Qué sencillo, ¿no? Lo explican. Y hay mucho material para aprender, ¿no? Está muy bonito esto porque lo que hace es conectarnos, ¿no? Con esta parte olvidada nuestra, a la que nosotros no le damos importancia hasta que descubrimos que realmente es así, o hasta que descubrimos que nuestra vida es un desastre, que no sabemos qué hacer con nosotros mismos, ¿no? Todo es ponerlo en práctica y llevarlo a la experiencia. Nunca hay que creerse nada, ¿no? Como decía Antonio Bley cuando daba sus cursos. No crean nada de lo que digo, nada. Ponelo en práctica. Experimentalo en tu vida. Si te da resultado, bien. Y si no, déjalo a un lado. Esto es cuestión de si en la experiencia funciona. Yo les comento lo que dice este autor, ¿no? Lo que le pasó a él. En mi experiencia, yo puse en marcha esto y la verdad que estoy muy contenta, porque pude conectar con esa parte mía que era lo que necesitaba. Hay otro autor que ayer les nombré, Antonio Jorge Larrui, que él da una recomendación, ¿no? Que es muy similar a la que da Antonio Bley, que ya comentamos en el otro curso que hicimos de cómo sanar tu vida. Él dice que la noche, todas las noches, ¿no? Que esto lo podemos empezar a practicar a partir de esta noche. Después, bueno, vamos a ir viendo otras cosas. 5 minutos. Si no tengo imagen visual, ¿no? de memoria de cuando yo era pequeña o pequeño, busco una foto de cuando tenía 5 a 7 años y la pongo ahí en mi mesita de luz. Y todas las noches converso con mi niño antes de dormirme, mi niño o niña, ¿no? Y le recuerdo quién es realmente, porque mi niño cree ser alguien que no es. Como todos acá, creemos ser lo que no somos. Bueno, entonces le explico, dulce y amablemente, como le hablaría a un niño, quién es. Y él dice que le recordemos que es un ser de luz, que es amor, que es felicidad, que es inteligencia. Solo con que le digamos estas palabras todas las noches, 5 minutitos, antes de dormir, producen unos cambios enormes en nuestra vida. Bueno, todo es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? Porque no perdemos nada, ya estamos perdidos. Entonces, si ponemos en práctica estas cositas, ¿no? Que nos vienen, es una manera de ayudarse uno a sí mismo. Recuerden que solo nos podemos ayudar a nosotros mismos, ¿no? Bien, entonces los voy a saludar a todos por haberme acompañado en este ratito. Vamos a ver qué otro día podemos hacer la parte 2. Igual el que no pueda participar por razones X, se sube a YouTube y después lo escucha. Vamos a ver en la próxima
ya vamos a entrar a ver cómo recuperar a este niño, ¿no? Qué le pasó en cada etapa de su vida y cómo recuperarlo. Bueno, gracias a todos, a Esther, a Aldo, a Alfonsina, a Carla, Celey, ahí te había visto Celey, Danilo, a Amelia que la saludé, bueno, a Connie la saludé, Marcela, Elvia, Meia, Claudia, Patricia, Marlin, Rogelio, bueno, a Rosario no sé si la saludé o no, la saludo ahora, a Blanca, a Cielo, a Aurora, a Susana, a Rosa y a todos los demás, Marcela, y bueno, nosotros los saludamos. Bueno, en el próximo vamos a ver si podemos continuar y la idea sería ver si podemos hacer algunas meditaciones, ¿no? Que son las que proponen estos escritores, que después, bueno, las tenemos que seguir practicando a solas, ¿no? Para poder conectar con nuestro niño, niña interno. Nos vemos. Chao.